Lamentablemente, Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años, tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una infección en las vías urinarias. Su partida marca el fin de una era en la industria del entretenimiento en México, dejando una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. A continuación, te presentamos una biografía de esta gran diva y actriz. Su legado artístico y cultural es vasto. Comencemos. Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, México. Hija de María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel. Su abuela Jovita, madre de su mamá, era la matriarca de la familia. A los 15 años se fue a vivir a Toluca con sus tíos y primas, provenía de una familia acomodada. A pesar de que, por un accidente, su abuelita quedó cojita, se casó con Fernando y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Tuvieron 7 hijos, entre ellos Marilú, mamá de Silvia Pinal. Doña Jovita enviudó joven y, ella sola, sacó adelante a sus hijos, de ahí proviene el matriarcado de Silvia Pinal. La madre de Silvia quedó embarazada a los 15 años de Moisés Pasquel, quien tenía un puesto importante en la XCW. Marilú no sabía que Moisés era casado y que, incluso, su hijo mayor era mayor que ella. Cuando Marilú dio a luz a Silvia, se fue a vivir con su hermana Concha, con quien se llevaba bien y vivía sola. Desde niña, Silvia soñaba con ser bailarina, pero ese gusto ya lo traía en las venas, ya que a Marilú, su madre, le gustaba mucho bailar y cantar. Por un tiempo formó parte de la compañía de danza Eva Pérez Caro. Cuando Silvia tenía 4 años, su madre se volvió a enamorar de Luis Pinal, quien con cariño reconoció a Silvia como su hija, dándole con gusto su apellido. Luis era un hombre culto, hablaba varios idiomas y había sido corresponsal en Hollywood, tuvo cargos políticos y tuvieron que vivir en diferentes ciudades de la República. En la escuela, Silvia ya practicaba lo que ella quería ser de grande, recitaba versos, cantaba y bailaba en esos pequeños, pero no menos importantes, escenarios, haciéndola una jovencita muy popular por lo extrovertida que era. Ella misma confiesa que no tenía buenas calificaciones porque su interés estaba en otras cosas. Durante las vacaciones, la enviaban con su abuela Jovita, donde hacía escenas de teatro y cobraba la entrada. También sus tías la llevaban al cine, donde se quedaba admirada de las películas, deseando algún día estar en la pantalla grande. En esos años también empezó a frecuentar a su verdadero padre. Aunque le costó un poco de trabajo aceptar que Luis no era su verdadero padre, le gustó la idea de estar yendo a la XCW a acompañarlo, y su idea de ser cantante y actriz se reafirmó. Pero muy pronto, esos días de estar en la radio soñando y acompañando a su padre terminaron, cuando él le prohibió que dijera que era su papá, no quería que nadie se enterara de que tenía una hija fuera de su matrimonio. Además, estaban surgiendo otros rumores que solo afectaban su carrera. Esto a Silvia no le hizo nada de gracia y dejó de frecuentarlo. Solo se veían muy esporádicamente y dejó de decirle papá. Antes de seguir con su deseo de ser artista, sus padres le exigieron a Silvia que primero tenía que estudiar una carrera, y así lo hizo, aunque escogió una muy corta, taquimecanografía en el Instituto Washington, donde pasó de panzazo. Tuvo su primer trabajo a los 14 años como secretaria en Kodak. En su adolescencia, Silvia empezó a estudiar ópera, aunque su padrastro no estaba de acuerdo con que a su hija le gustara esa carrera, ya que en aquel entonces no era de buenas costumbres ser actriz o cantante. Pero a Silvia ya nadie le quitaba de la cabeza su objetivo, y empezó a tomar clases de canto con el profesor Reyes Retana. Uno de los momentos más importantes en los inicios de su carrera fue cuando participó en un concurso de belleza mientras estudiaba en la academia. Allí demostró su talento cantando y bailando. Aunque obtuvo el segundo lugar, tuvo la oportunidad de conocer a Rubén Rojo y Manolo Fábregas, quienes se encargaron de la coronación. Silvia aseguró que Manolo y ella fueron novios durante solo un mes, pero luego continuaron como amigos. Su tía Beatriz le consiguió trabajo en los laboratorios Carlos Stein, mientras también estudiaba en la escuela de ópera, pero sus sueños de ser cantante se vieron opacados cuando en una presentación desafinó terriblemente, lo que la hizo desistir de esa ilusión. Un amigo de ella la invitó a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Ella aceptó,
pensando que dominando el miedo al escenario podría cantar mejor. Una vez que inició sus clases, tuvo como maestros a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, entre otros. A los 16 años tuvo su primera presentación como extra en una obra de William Shakespeare. El jefe donde Silvia trabajaba, al saber que estudiaba actuación, la recomendó para que participara en algunas comedias radiofónicas en la XEQ junto a Luis Manuel Pelayo y Carlota Solares. Fue aquí donde conoció a unos publicistas que la invitaron a formar parte de una compañía de teatro experimental que dirigía Rafael Banquels, quien declaró que se enamoró de ella la primera vez que la vio y, aunque le doblaba la edad, empezaron a salir. Gracias a esta relación, Silvia obtuvo su primer protagónico en teatro en la obra Nuestra Natacha. Actuó en algunas obras de teatro al lado de actores que también iniciaban su carrera. En 1947, a la edad de 16 años, Silvia Pinal debutó en el cine con la película Bamba, dirigida por Miguel Contreras Torres, donde tuvo un papel menor. Sin embargo, su verdadero debut como actriz ocurrió un año después, cuando participó en la película El pecado de Laura, que fue un éxito y le valió el reconocimiento. A partir de ese momento, su carrera comenzó a despegar, participando en varias obras de teatro y películas que le fueron dando un nombre en la industria. En 1947, con tan solo 17 años, Silvia Pinal se casó por primera vez con Rafael Banquels, de 30 años, quien la había apoyado y guiado en sus primeros pasos en la actuación. Banquels fue una figura clave en su vida durante esos primeros años de carrera, no solo como esposo, sino también como mentor. El día de su boda recibieron un regalo muy generoso por parte del comediante Mario Moreno Cantinflas, quien les obsequió un cheque de 5,000 pesos, con el que amueblaron su casa. Para Silvia, su matrimonio fue un trampolín para salir de su casa, sobre todo con las imposiciones de su padre para continuar con su carrera de actriz. Silvia empezó con el pie derecho, algunos de los cineastas más reconocidos estaban interesados en trabajar con ella, y se fue haciendo de un nombre y reconocimiento en el medio, lo cual no era fácil de conseguir. Pero, por otro lado, su esposo Rafael no estaba corriendo con la misma suerte, ya que para él, en ese momento, el trabajo era escaso, así que se convirtió en su manager. En 1950, cuando Silvia filmaba la película La marca del zorrillo, se enteró de que estaba embarazada. Así nació su primera hija, Silvia Pasquel. Pero la situación entre la pareja no era para nada estable, y mucho menos estaban felices. Rafael se convirtió en lo que ella no quería ver en su casa, un hombre opresor que la celaba por todo y además no la dejaba salir. Después de 5 años de matrimonio, en 1952, se divorciaron en buenos términos por el bien de su pequeña hija. Esta primera etapa en la vida de Silvia Pinal fue crucial para sentar las bases de lo que se convertiría en una de las carreras más prolíficas y respetadas en la historia del entretenimiento en México. Desde sus humildes comienzos hasta su primer matrimonio. En 1952, Silvia hizo su debut como conductora en la televisión abierta en un programa de concursos llamado Con los brazos abiertos, el cual conducía junto al actor Domingo Soler. Ese mismo año, recibiría su primer Ariel por la mejor coactuación femenina por la película Un rincón cerca del cielo, donde trabajó con Marga López y Pedro Infante. En 1953, Silvia firmó un contrato con la importante empresa cinematográfica Filmex, donde filmó sus primeros protagónicos y comenzó a brillar internacionalmente, como en el filme Un extraño en la escalera, el cual se grabó en La Habana, Cuba, junto a Arturo de Córdoba. Al principio, él no quería trabajar con Silvia porque la consideraba muy joven y sin experiencia, el ya famoso actor prefería trabajar con Rosa Carmina o Gina Lollobrigida. Sin embargo, Silvia no estaba dispuesta a dejar tan importante personaje y, con la ayuda del cineasta Gregorio Wallerstein, se hizo un cambio de imagen para que de Córdoba aceptara trabajar con ella. No solo aceptó, sino que tuvieron un romance de varios meses que mantuvieron en secreto. La película fue un éxito en taquilla, lo que le permitió a Silvia ser aceptada y reconocida en el cine de la época de oro. En 1954, surgió un romance entre Silvia Pinal y Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre. En esa época, Pinal apenas estaba destacando en su carrera como actriz, mientras que Azcárraga, hijo de un empresario, se estaba posicionando como uno de los más importantes de Latinoamérica.
El romance solo duró 4 años, ya que el padre de Emilio lo obligó a casarse con una francesa, además de que sabía que su familia nunca aceptaría a Silvia debido a los altos estándares de alcurnia que manejaban. En 1955, Silvia grabó la película Historia de un abrigo de Mink, una tragicomedia en la que actuó al lado de Columba Domínguez, Iracema Dilián y María Elena Márquez. Ese mismo año, grabó con Pedro Infante la película El Inocente, una comedia dirigida por Rogelio González que se estrenó en 1956. Este filme terminó de abrirle las puertas a Silvia, consagrándola como una de las mejores actrices de la época. La invitaron a trabajar en España con la película Las locuras de Bárbara en 1958 y en una película musical llamada Charleston, filmada también en España. También la invitaron a grabar una película en Italia. En una fiesta que ofreció Ernesto Alonso en su casa, conoció al productor y director Gustavo Alatriste, quien estaba casado en aquel momento. Silvia rechazó salir con él por ese motivo, pero tiempo después se divorciaron y Gustavo llevó a Silvia al altar en 1961. Juntos realizaron algunos proyectos, entre ellos la película Viridiana. Ya siendo esposos, Gustavo y Silvia buscaron a Luis Buñuel en España para que fuera el director, y él aceptó. Era una versión de la novela Tristana. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pero fue prohibida en Italia y España por el Vaticano, considerándola blasfema por el tema religioso que trataba. Después de esto, se ordenó destruir la película, pero Silvia logró rescatar una copia y la llevó a México, donde fue exhibida sin ningún tipo de restricción. Viridiana es considerada como una de las 100 mejores películas mexicanas de la época de oro. Después de todo el alboroto que vivieron con Viridiana, Silvia y Luis Buñuel se aventuraron nuevamente en una nueva película, esta vez El Ángel Exterminador en 1962. En esta ocasión, la crítica fue muy positiva a nivel mundial. Fue producida por su esposo Gustavo Alatriste, trabajando al lado de Enrique Rambal, Claudio Brock y Jacqueline Andere. Esta película fue reconocida en 2004 como una de las mejores películas de todos los tiempos por la revista The New York Times. En 1964, Luis Buñuel y Silvia Pinal filmaron su última película juntos, Simón del Desierto, en la que Silvia hizo su primer desnudo para la pantalla grande. En un inicio, el plan era hacer 3 historias diferentes, la primera con Luis Buñuel y las otras 2 con directores italianos, quienes pusieron la condición de que la actriz principal fuera su esposa, lo cual Silvia no aceptó, pues su objetivo era ser ella misma la protagonista de las 3 historias. Aunque su esposo era el productor, insistió en querer dirigir la película, pero Silvia no estuvo de acuerdo, lo que dejó a Gustavo muy molesto. En enero de 1963, nació su segunda hija, Viridiana Alatriste Pinal, en la Ciudad de México. Su nombre fue puesto en homenaje a la primera película que su madre produjo junto al cineasta Luis Buñuel, quien fue su padrino de bautizo. En 1967, Silvia y Gustavo se divorciaron debido a las infidelidades de él y a diferencias irreconciliables en cuanto a los negocios que ambos llevaban. A finales de los años 60, Silvia continuó cosechando éxitos tanto en México como en el extranjero. Apareció en la película Los Cañones de San Sebastián junto a Anthony Quinn y Charles Bronson, y también en Sark, junto a Burt Reynolds y dirigida por Samuel Fuller. En 1968, protagonizó María Isabel, escrita por Yolanda Vargas Dulce, en la que actuó al lado de Norma Nazareno y José Suárez. En 1967, Silvia conoció a Enrique Guzmán en una cena. A Silvia le cayó bien su personalidad extrovertida, invitándolo a cantar en su programa llamado Los Especiales de Silvia. Enrique empezó a cortejarla, y aunque Silvia no le prestó atención al principio por ser 11 años mayor que él, su simpatía y atrevimiento terminaron por convencerla. Se casaron en 1967 en Cuautla, Morelos, contrayendo nupcias por tercera vez. La prensa amarillista causó revuelo con la noticia, primero por la diferencia de edades y, en segundo lugar, porque ya estaba embarazada cuando se casaron. Juntos procrearon a sus 2 hijos, Alejandra y Enrique Jr. Silvia describe que los primeros meses fueron de lo mejor, pero conforme pasaba el tiempo, su esposo no dejaba de jugar con carritos y aviones de juguete y, además, era muy fiestero. Gracias a Silvia,
Emilio Azcárraga les dio un programa en Televisa para que lo condujeran juntos, llamado Silvia y Enrique. El programa de corte cómico duró 4 años al aire, de 1968 a 1972. Después de algunos años, Silvia descubrió que Enrique la engañaba, a lo que él reaccionó comportándose celoso y posesivo. Las agresiones fueron escalando a tal grado que Silvia terminó por salirse de la casa y pedirle el divorcio en 1976, después de 9 años de matrimonio. En octubre de 1982, Silvia Pinal viviría uno de los capítulos más tristes de su vida. Su hija mayor, Viridiana Alatriste, a los 19 años de edad, perdió la vida en un accidente de coche a las 6 de la mañana, cuando el vehículo cayó a un barranco en una pronunciada curva que no tenía señalamientos. Había estado en una fiesta durante toda la noche con su novio Jaime Garza y amigos de ambos. El cuerpo fue reconocido por Silvia Pasquel y fue cremado para ser depositado en el Panteón Jardín. Viridiana fue personificada en 2 ocasiones, en las series biográficas de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal. En 1981, Silvia conoció a su cuarto y último esposo, el gobernador de Tlaxcala Tulio Hernández, a quien consideraba una persona culta e inteligente. En 1982 se casaron y ella se convirtió en la primera dama del estado de Tlaxcala. Tulio fue un importante apoyo para Silvia, especialmente cuando perdió a su hija Viridiana. La actriz decía que tenían mucho en común y se llevaban muy bien, pero todo cambió cuando Tulio tuvo un accidente en motocicleta que le afectó la cabeza. Después de su recuperación, Silvia refiere que él ya no fue el mismo, lo cual se acentuó cuando terminó su mandato. Sin embargo, fue gracias a las influencias de su esposo que Silvia se introdujo en el mundo de la política. Después de 13 años de matrimonio, en 1995 se divorciaron. Mujer, Casos de la Vida Real comenzó en 1985 como un programa especial creado por Televisa en respuesta al terremoto que sacudió la Ciudad de México ese mismo año. El programa, inicialmente concebido como una serie de episodios destinados a brindar apoyo y esperanza a las víctimas del terremoto, presentaba dramatizaciones de historias reales enviadas por el público. Estas historias reflejaban la lucha y la resiliencia de personas comunes que enfrentaban situaciones difíciles. El programa fue conducido y producido por Silvia Pinal, quien se convirtió en el rostro y la voz del programa. Su presencia y la seriedad con la que abordaba cada caso contribuyeron a darle al programa un tono de credibilidad y empatía. Dado el éxito y la respuesta positiva del público, Televisa decidió continuar con la producción del programa más allá de su formato original de respuesta al desastre, convirtiéndolo en una serie regular. Con el tiempo, Mujer, Casos de la Vida Real evolucionó para abordar una amplia gama de temas, desde problemas sociales y familiares hasta situaciones extremas, dando oportunidad a actores nuevos, así como a renombrados. El programa se mantuvo al aire durante más de 2 décadas. En 1988, en colaboración con Margarita López Portillo, Silvia Pinal adquirió el Cine Estadio en la colonia Roma de Ciudad de México, transformándolo en su propio espacio teatral, conocido como el Teatro Silvia Pinal. Este lugar, dedicado principalmente a la comedia musical, le permitió montar sus propias producciones. El Teatro Silvia Pinal fue inaugurado en 1989 con la tercera representación del musical Mame, protagonizado por Pinal. En 1991, Pinal se unió al Partido Revolucionario Institucional y fue elegida como diputada federal. Un año después, en 1992, adquirió el antiguo Cine Versalles en la colonia Juárez de Ciudad de México, convirtiéndolo en su segundo teatro, el Teatro Diego Rivera, que fue inaugurado en 1991 con la obra Leticia y Amoricia. Ese mismo año, regresó al cine con la película Modelo Antiguo. Entre 1997 y 2000, Silvia Pinal ocupó el cargo de senadora y representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Durante su mandato, impulsó la inclusión del derecho de intérprete en la ley cinematográfica, trabajó en la ley de condominios y en la ley de turismo, apoyó causas ecológicas, promovió la difusión de libros de teatro y luchó para que la Secretaría de Hacienda redujera los impuestos al teatro. Al concluir su mandato en 2000, enfrentó diversos problemas que llevaron al cierre de su teatro,
debido a conflictos relacionados con su gestión como líder de la Asociación de Productores de Teatro a principios de la década de 1990. Estos problemas la obligaron a refugiarse en Miami, Estados Unidos. Tras 11 meses, fue declarada inocente y regresó a México. En 2001, después de la cancelación de la telenovela Atrévete a olvidarme, Televisa le permitió a Silvia Pinal que Mujer, Casos de la Vida Real ocupara el horario de dicho melodrama, autorizando su transmisión de lunes a sábado. En 2002, Silvia Pinal apareció en la película Ya no los hacen como antes y participó en la obra Debiera haber obispas. En 2007, tras 21 años al aire, finalizó la producción de su programa Mujer, Casos de la Vida Real. Un año después, en 2008, actuó en la obra Adorables Enemigas y tuvo un papel secundario en la telenovela Fuego en la Sangre. En 2009, coprotagonizó el episodio Rosa Heredera, junto a Daniela Castro, como parte de la segunda temporada de la serie Mujeres Asesinas. Ese mismo año, incursionó en el doblaje de voz al interpretar a Mamá Osa en la película animada mexicana El Agente 00. En 2010, tuvo un papel estelar en la telenovela Soy tu dueña. Ese mismo año, y hasta 2014, desempeñó el cargo de secretaria general de la Asociación Nacional de Actores. En mayo de 2022, Silvia Pinal regresó al teatro en el musical infantil Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita? Tras recibir varias críticas negativas relacionadas con su aspecto físico durante la puesta en escena, la obra finalizó su temporada ese mismo año. Entre 2021 y 2022, grabó el cortometraje El escandaloso encanto de los egos rotos, su último trabajo profesional. Como datos importantes, tenemos que en 1954, la cerveza Corona lanzó un anuncio publicitario que incluía una canción donde se mencionaba a Silvia junto a las divas italianas. En 1955, Silvia Pinal fue inmortalizada en un retrato realizado por el pintor Diego Rivera, que actualmente se encuentra en su residencia en Ciudad de México. Según diversas estimaciones, el cuadro podría tener un valor de aproximadamente $3 millones. Además de Rivera, Silvia ha sido retratada por otros artistas, como Oswaldo Guayasamín, Mario Chávez Marión, Silvia Pardo y el general Ignacio Beteta Quintana, quien la pintó desnuda. Silvia también está representada como una de las 7 musas del arte en un vitral del Teatro Xicoténcatl de Tlaxcala. En 1989, cuando su hija Alejandra Guzmán inició su carrera como cantante, le dedicó a su madre una polémica canción titulada Bye Mamá, que formó parte de su álbum debut. En 2002, se rindió homenaje a Silvia Pinal con la inauguración de una estatua en su honor en las cercanías del Parque de los Venados en la Ciudad de México, obra del reconocido escultor Ricardo Ponzanelli. En 2006, Pinal fue condecorada en España con la Orden de Isabel la Católica, en el grado de encomienda, en reconocimiento a su contribución cultural al cine. En 2013, el Museo de Cera de la Ciudad de México le rindió homenaje al develar una figura en su honor. En 2015, Silvia Pinal publicó su autobiografía titulada Esta soy yo. En 2016, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood la incluyó como una de sus miembros en reconocimiento a su destacada trayectoria y su contribución a la industria cinematográfica internacional. En 2018, el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México develó una butaca con el nombre de Silvia Pinal en su honor. En 2019, la actriz Carmen Madrid interpretó a Silvia Pinal en la serie biográfica La Guzmán, que retrata la vida de su hija Alejandra Guzmán. El 29 de agosto de 2022, Silvia Pinal recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, donde fue alumna del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, en reconocimiento a su trayectoria como actriz. El 18 de octubre del mismo año, fue nuevamente homenajeada en el Teatro del Bosque Julio Castillo durante la 5ª edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, donde se le otorgó un premio por su trayectoria profesional. Silvia Pinal, la eterna diva del cine mexicano, ha dejado este mundo, pero su luz permanece viva en cada película, obra de teatro y programa de televisión que nos legó. Su partida marca el fin de una era dorada en el arte y la cultura de México, pero también el inicio de un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras. Hoy despedimos a una mujer cuya vida fue un homenaje al arte, al talento y a la perseverancia.
Silvia nos enseñó que el escenario es el lugar donde los sueños cobran vida, y que con pasión y esfuerzo se puede dejar una marca imborrable en la historia. Gracias, Silvia, por los momentos inolvidables, por las risas, las lágrimas y la grandeza que compartiste con el mundo. Tu ausencia física será sentida, pero tu espíritu vivirá por siempre en los corazones de quienes amamos y admiramos tu obra. Descansa en paz, Silvia Pinal. México y el mundo te recordarán como lo que siempre fuiste, una verdadera estrella.